Now this is grammar affirmative statements. Esta es gramática, frases afirmativas. Vamos a ver cómo se hacen. Ahora vamos a aprender estructura. Si tienes tu cuaderno, es tiempo de que lo tomes. Toma tu cuaderno y para que hagas tus notitas, porque esta información es la que va a hacer que hables un inglés completo, porque muchas personas, me ha tocado entre estudiantes míos que he tenido y entre mi experiencia, alumnos que hablan incompleto. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que les decía, en lugar de decir I'm teacher, ellos dicen I'm teacher en lugar de decir I'm a teacher, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también dicen I'm y hacen una pausa. Y con la regla de fluidez que les enseñé de pegar el sonido consonante con un sonido vocal, formar una sílaba, ya no deben de decir I'm a teacher, sino ma. Pegamos la M y la A y decimos ma. I'm a teacher. Soy maestro. ¿De acuerdo? Entonces, estas estructuras son las que vas a necesitar para que cuando hables inglés, hables normal, completo y que no suenes mucho. Es como si un estadounidense quisiera, no sé si han escuchado, o a veces hacen hasta memes, por ejemplo, yo estudiar inglés. Y dicen yo estudiar, en vez de yo estudio, ¿verdad? Entonces la conjugación de los verbos a ellos se les dificulta, porque en español tenemos 6 diferentes conjugaciones por cada verbo. En cambio, y esto nomás en tiempo presente, en cambio en el idioma inglés nomás tenemos una. Por eso el inglés es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Pues bien, let's check the grammar, the structure, and is affirmative statements, frases afirmativas. Así que aquí es donde tomas tu cuaderno y tu pluma y empiezas a escribir. Principalmente para la frase afirmativa vamos a necesitar a subject, el sujeto. El sujeto puede ser el nombre de la persona o puede ser también un pronombre personal. Entonces, al sujeto le sumamos un verb to be. Un verbo to be como am, is o are. Recuerden que el enfoque de esta lección es tell your occupation, decir tu profesión. Entonces estamos viendo la estructura sobre cómo se dice esto. Entonces, después del sujeto, después de que tienes el sujeto, en este caso I o George, John, Jane, etc., vas a agregarle un verb to be. Y después de un verb to be, you're gonna add an article. Le vas a sumar un artículo, el que aprendimos, a or an. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, por ejemplo, la occupation. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos I'm a teacher. Entonces, repite después de mí. I'm a teacher. Aquí lo interpretamos como soy maestro o soy maestra. Observen que en la parte yo les escribí aquí la pronunciación fluida y decimos I'm a teacher. No digo I'm a teacher, sino que en un solo sonido digo I'm a teacher. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí, como les mencionaba en la regla anterior, si seguimos la regla de consonante vocal y formamos la sílaba, la M y la A, decimos ma. Y por eso es I'm a teacher. Y así lo decimos fluidamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos con otra. Y aquí utilizando el artículo an. Vamos a ver. Repeat after me. You're an architect. Tú eres arquitecto. También podemos decir en español, eres arquitecto. Se fijan que en la anterior yo no le puse yo soy maestro, sino que nomás puse soy, porque en español sí podemos omitir el pronombre. Entonces, en este caso, you're an architect, tú eres arquitecto. ¿Qué pasó aquí? Aquí estoy diciendo your. ¿Se acuerdan que les decía que your, este que ven aquí, se pronuncia con no es your, sino your, es your? Y aquí estoy pegando la N con la A de arquitecto. En lugar de decir architect, ahora digo narchitect. Entonces, you're an architect. Eso es para ser fluidos. Esta fue la regla de fluidez de consonante vocal, formamos una sílaba. ¿De acuerdo? You're an architect. Excelente. Bien. Pues, continuando. Ahora estamos en las negative statements, frases negativas. Ahora otra vez toma tu cuadernito, tu plumita y vamos a ver.
Ok, el verb to be contractions también. Debemos saber que el verbo to be is o are se pueden contraer tanto con el pronombre, como aprendimos, como con la palabra not. En inglés usamos la palabra not para formar frases negativas. Entonces, vamos a ver aquí primeramente la negativa del verbo to be, cómo se puede contraer con el pronombre o con la palabra not. Por ejemplo, aquí tenemos the verb to be contractions, tenemos he's not. Y también puedo decir he isn't. Observen cómo el is en la primera, en el color azul, hice la contracción con el pronombre he. En cambio, en la segunda, que está en rojo, hice la contracción con la palabra not. Pero cuando hago la contracción con la palabra not, ya no es al verbo to be al que le quito la vocal, sino a la palabra not. Le quito la o y la reemplazo por el apóstrofo. Entonces es he isn't. ¿De acuerdo? Vamos a ver. She's not. También puedo contraer is con not y digo she isn't. O sea que ambas significan exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Tenemos you're not. Y también puedo contraer el verbo to be are con la palabra not y decir aren't. Y aquí sería you aren't. ¿De acuerdo? Continuando tenemos el they're not. Aquí el verbo to be are en contracción con el pronombre they. Y puedo decir they aren't. They aren't. ¿De acuerdo? Esto significa exactamente lo mismo. Así que son dos diferentes formas de contraer las frases negativas. Bien, ok. We need a subject in the beginning. Necesitamos un sujeto en el inicio. And then we need a verb to be. Después necesitamos un verbo to be. And after the verb to be, we need the word not. Después del verbo to be necesitamos la palabra not. And then we add an article. Y vamos a agregar el artículo, ¿de acuerdo? Ya sea a o an. And finally, an occupation. Entonces, lo único diferente que hicimos aquí es que después del verb to be, we add the word not. Después del verbo to be, agregamos la palabra not, ¿de acuerdo? Rápidamente, subject, the verb to be, the word not, an article, and an occupation. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Let's see some examples. Aquí tenemos, por ejemplo, I'm not a teacher. ¿Ok? Y voy a querer que repitas después de mí. So repeat after me. I'm not a teacher. Ok, y aquí quiero que vean otra cosa. El not y la a, nuevamente está una T entre dos vocales. Así que no digo I'm not a teacher. ¿Se fijan cómo tendría que pausar? Si yo digo I'm not, tendría que pausar. No puedo hablar fluido. Pero como está esa T entre dos sonidos vocales, entonces la T de la palabra not la convierto en un sonido R. Y pego el sonido R con la A, con el artículo. Y en vez de not, a, digo nada. Entonces, observen aquí y aquí, miren. Observen cómo el not a se pronuncia nada. I'm not a teacher, ¿verdad? No soy maestro, por ejemplo, o no soy maestra. I'm not a teacher. Y esto es por la regla que les había explicado anteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con la que sigue. And please repeat after me. Repeat after me. He's not a student. Él no es estudiante. Y aquí sigo pegando el not con la A. He's not a student. ¿De acuerdo? Ok, we're gonna see the conversation model. Vamos a ver una conversación modelo. Ahora, todo esto que acabo de explicarles desde el inicio, vamos a ver cómo funcionaría en una conversación. ¿De acuerdo? Yo voy a leer únicamente ahorita, voy a leer la conversación modelo. Simplemente escucha. ¿De acuerdo? Solamente escucha. What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Muy bien, voy a decirlo una vez más. Just listen, solo escucha. What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. ¿Qué es lo que dice esto? El what do you do quiere decir a qué te dedicas.
Y observen que yo dije waru, waru. ¿Por qué dije waru? Bueno, si hacemos la observación que les había enseñado, aquí tenemos tanto una D como una T entre dos sonidos vocales. Que por cierto, como saben, el idioma inglés es el idioma de las excepciones. Ahorita les explico algo. Pero entonces decir what do, yo no digo what do, digo waru. What do you do? Ok, no es what do you do. Aunque sí es correcto. Si tú dices what do you do, es correcto. Pero en el inglés hablado, en lo normal, decimos what do you do? Waru, what do you do? Estamos haciendo el sonido T o D como una R y decimos what do you do. ¿Cuándo entra la excepción? La excepción es que si ves la T o la D, como en el caso de do, y también está entre dos sonidos vocales, pero si a esa T o esa D le antecede el pronombre you, entonces ahí no cambiamos el sonido. Por eso en la primera parte se aplica waru, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? Ahora, si observamos en la siguiente, aquí apliqué también la regla fluidez consonante vocal. Y yo cuando leí, yo no dije I'm an architect. Yo hice la conexión. Al tener consonante vocal, formé la sílaba y dije I'm, y después hice otra conexión que viene siendo aquí la N y la A. Entonces, déjalo cambio de color para que se vea más. Déjalo pongo en verde. Ahí está. Si se fijan, la primera sílaba que formé es ma. La segunda que formé es ne. Ok, I'm an architect. O sea que ya no es architect, es narchitect. I'm an architect. And you? Y de esa manera podemos hablar naturalmente, aplicando la regla de fluidez y aplicando los sonidos de la T o la D entre dos sonidos vocales. Así que tenemos, por ejemplo, what do you do? ¿A qué te dedicas? I'm an architect. And you? Observa, I'm an architect. And you? Y por último tenemos esta, I'm a banker. Soy banquero, ¿verdad? Y aquí también podemos, si hacemos la observación, podemos notar que tenemos una consonante seguida de una vocal. Entonces aplico la regla y otra vez en lugar de decir I'm a banker, yo digo I'm a banker, ¿verdad? I'm a banker. Esas reglas van a ser muy importantes para que ustedes eliminen el hablar lento y pausado y que ustedes puedan hablar fluidamente. ¿De acuerdo? Entonces ya por último vamos a practicar un poco de pronunciación de esta lección. Entonces si yo te digo what do you do, yo te estoy diciendo a qué te dedicas. Tú puedes decir I'm a student, I'm an engineer, I'm a flight attendant, I'm an accountant, I'm a gardener, etc. Su profesión. A ver, yo les pregunto, tell me, what do you do? Pongan algo sencillo, no tienen que poner algo extravagante. Pongan algo que sí sepan. Por ejemplo, I'm a student, I'm a teacher, I'm a nurse. Y si no saben, no se preocupen, ¿de acuerdo? Pero si yo te pregunto, what do you do? Tú respondes diciendo I'm y después pones aquella profesión.